Y ahora llegamos al capítulo 17 de este segundo libro de Crónicas, y al segundo gran período de avivamiento. Este avivamiento fue mucho más grande que el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Asa. Se trata del hijo de Asa, quien llega al trono, Josafat. Este hombre fue usado de una manera maravillosa por Dios, y él trajo un gran avivamiento. Y deseamos que usted note esto porque creemos que es algo de suma importancia. Estos son grandes avivamientos y están aquí en el libro de Crónicas, y este libro es el que nos presenta, como ya lo hemos mencionado antes, el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios pensó que era importante durante el reinado de estos hombres. Ahora, todo este período está lleno de avivamientos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Es decir, se hizo fuerte contra el enemigo del norte. Ahora el versículo 2 dice, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Él tomó precauciones para protegerse de cualquier ataque contra su reino. Pero escuche usted lo que dice el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Puede notar usted que dice que él anduvo en los primeros caminos de su padre. No en la forma en que anduvo Asa cuando llegó a su ancianidad, sino en la forma en que anduvo cuando era un rey joven, confiando en Dios y siendo usado por Dios. Ahora Josafat, un rey joven, confía en el Señor. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Escuche ahora, porque tenemos un testimonio magnífico aquí en los versículos 6 al 8 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Lo tenemos aquí en el versículo 9. Escuche usted, leamos este versículo. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. ¿Sabe lo que él hizo? Él comenzó un programa a través de la Biblia. Eso fue lo que hizo Josafat. Usted sabe que el autor de estos estudios bíblicos, de estos programas a través de la Biblia, se llamaba J. Vernon McGee, como lo mencionamos al principio de cada programa. Y él decía que siempre firmaba su nombre con la inicial J. Y la gente le preguntaba qué quería decir con esa J. Él generalmente daba una respuesta chistosa a esa pregunta. Él decía que la J es la inicial de Josafat, porque Josafat fue quien primero comenzó un programa llamado A través de la Biblia. Pues bien, Josafat envió a los levitas. Él no tenía en ese entonces radioemisoras donde uno se podía sentar en un estudio ante un micrófono y hacer un programa que pudiera ser presentado en muchas estaciones de radio. Pero eso no fue lo que él hizo. Él envió a los levitas, y no a un número limitado, sino a miles de ellos a través de todo el reino para que enseñaran la palabra de Dios. Amigo oyente, ese es el camino a un avivamiento. Y mientras la iglesia no regrese a la palabra de Dios, no habrá un avivamiento verdadero. El movimiento que está teniendo lugar fuera de la iglesia organizada en el día de hoy, eventualmente llegará a la nada si no está basado en la palabra de Dios. Ahora algo de eso está basado en la Biblia, y le damos gracias a Dios por eso. Yo podría contar cosas maravillosas que están ocurriendo fuera de la iglesia organizada, y también podría contar algunas cosas maravillosas que están ocurriendo dentro de la iglesia organizada, y en ambos casos están basados, tienen su raíz en la Biblia, y eso es lo que trae un avivamiento. Ese fue el avivamiento de Josafat, o sea, el avivamiento que tuvo lugar durante el reinado de Josafat. Y permítanos decir aquí, amigo oyente, que desde este capítulo 17 y hasta el capítulo 20 se nos da a conocer el reino de este hombre y el gran avivamiento que tuvo lugar durante su reinado. Él fue un gran rey. De paso podemos decir también
que fue un gran hombre. Él había buscado el rostro del Señor y él quería que su pueblo llegara a conocer la palabra de Dios. Volvamos a leer otra vez este versículo 9 porque lo consideramos de suma importancia. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Este era un ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios que estaba siendo llevado a cabo por los levitas y bajo el patrocinio del rey Josafat. En otras palabras, y como dijimos antes, fue el primero en instituir un programa a través de la Biblia. Él fue el que lo comenzó y trajo un gran avivamiento a su pueblo. Creemos, amigo oyente, que en el día de hoy este movimiento del Espíritu de Dios ha sido traído por aquellos que están enseñando la palabra de Dios. Nosotros creemos que esa es la única manera por la cual puede suceder. Veamos ahora la reacción que tuvo lugar en los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Es decir, lugares de almacenamiento, donde se guardaba todos los regalos que habían sido entregados a él. Allí también se guardaba todos los granos. Usted puede ver que este hombre fue maravillosamente usado por Dios. Y cuando llegó este avivamiento, tuvo un efecto en todas las naciones que los rodeaban. Este avivamiento se extendió y aún los filisteos, que eran enemigos acérrimos de David, llegaron a ser amigos y le enviaron regalos a este rey. Este avivamiento también penetró entre los árabes de ese día. Amigo oyente, lo que más necesitamos en el día de hoy es un avivamiento espiritual. Ese es el remedio para la guerra. Usted puede notar que la gente aquí no había hecho guerra contra el rey Josafat. Cuando una nación está constantemente en guerra, es porque esa nación se ha apartado de Dios. Esa es la marca que la distingue. Si una nación desea tener paz, entonces lo que debe hacer es allegarse a Dios. Ese es el método de Dios, digamos de paso, y siempre ha sido su método. Ahora este hombre Josafat ha sido bendecido de una manera maravillosa por Dios. Él edificó en Judá estas casas de aprovisionamiento para recibir todo lo que la gente le estaba regalando. Y se nos dice aquí en el versículo 13 de este capítulo 17 del segundo libro de Crónicas, tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. El escritor aquí comienza a darnos las cantidades, es decir, el número de ellos. Y se nos dice un poco más adelante, en este capítulo 17, en el versículo 19, eran estos siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Él tenía mucha protección en caso de que llegara algún ataque del enemigo, pero Dios le había dado a él paz. Ahora veamos esta situación. Josafat era un gran hombre, y ahora él hace algo que en realidad parece increíble. Y sin embargo, cuando uno comienza a estudiarlo, se da cuenta que hubo una razón para ello. Había una motivación para que él hiciera lo que hizo. Veamos el primer versículo del capítulo 18 de este segundo libro de Crónicas. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Josafat se asoció con Acab. Él formó una confraternidad con él. No podemos ver a dos personas más desiguales que estos dos. Ahora veamos el versículo 2. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Esto parece increíble. Es una de esas asociaciones más extrañas que tenemos en la historia, aquí en las páginas de la Biblia o en cualquier otro lugar. Es casi como decir que uno puede tener el día y la noche en el mismo momento, y que uno puede tener luz y oscuridad al mismo tiempo. Es realmente un enigma, un misterio, cómo estos dos hombres se unieron. Ellos no tenían nada en común, y ciertamente no lo tenían espiritualmente. Este rey Josafat es uno de los reyes más devotos personalmente. Él tuvo influencia en uno de los grandes avivamientos como hemos podido ver aquí. Él amaba la palabra de Dios, y él amaba también a Dios, y es lo que uno llama un hombre espiritual. Y Acab era todo lo contrario,
Un hombre sin Dios, ya lo hemos visto. Era un hombre que en realidad odiaba a Dios. Él se había entregado a la idolatría y a la inmoralidad. Ahora, ¿cómo pueden estos dos ser tan amigos? ¿Cómo pueden ellos disfrutar de la compañía del otro? ¿Qué es lo que tenían en común? Bueno, lo mejor sería hacer aquí una pequeña investigación para ver qué es lo que hallamos. Ellos tenían una triple alianza y camaradería, y todo esto era material, todo era físico, no había nada espiritual en esto. Esto es algo que uno encuentra aquí en Crónicas y usted no encontraría en ningún otro lugar. Y vamos a tener que avanzar un poquito para poder ver lo que es. Había una alianza matrimonial entre estos dos. Usted puede ver que el hijo de Josafat se había casado con la hija de Acab, y que la hija de Acab era nada menos que Atalía, de quien ya hemos visto algo allá en los libros de Reyes, y que volveremos a ver aquí otra vez en el segundo libro de Crónicas. Vamos a adelantarnos un poco por unos momentos, y leer en el capítulo 21 de este segundo libro de Crónicas, y el versículo 1 allí nos dice: «Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram, su hijo». Luego tenemos en el versículo 6 de este mismo capítulo 21, «Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová». Este era Joram. ¿Quién era Joram? Él era uno de los hijos de Josafat. Así que este es el hijo de Josafat que se casó con Atalía, la hija de Acab. Y eso estaba mal hecho, amigo oyente. Ese es el mismo lugar en el que se encuentra nuestra sociedad en el día de hoy. Quizá con lo que vamos a decir podamos parecer un poco anticuados para algunos, y tal vez lo seamos. Pero quisiéramos que usted, amigo oyente, nos escuche por un minuto en este asunto. En el estado de California, en los Estados Unidos, suceden tantos divorcios que se le considera el estado número 1 en ese país por esa causa. Hay algunos que dicen que el número de divorcios es igual al número de casamientos. Cuando lo sobrepase, no sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo puede sobrepasarlo, pero quizá lo haga. Bien, nos preguntamos entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Ahora, yo no soy una autoridad en este campo, pero es una área en la que yo creo, amigo oyente, que necesitamos hablar bien claro. Y es que un creyente, un hijo de Dios y una persona que no es cristiana, no deben casarse bajo ninguna circunstancia. Ahora, el hijo de Josafat, recién salido de un avivamiento, va y se casa con una persona como la hija de Acab y Jezabel. Uno no podría encontrar a dos personas más desiguales que estos dos. Y eso provocó una tragedia, y casi provocó la exterminación del linaje de David. Hay más tragedias, hay más corazones partidos, más vidas completamente destruidas, más niños desadaptados en el mundo por causa del divorcio que por ninguna otra causa. Donde hay uno que es un verdadero creyente y que se casa con otra persona que no es creyente, eso no da resultado, amigo oyente. Ahora, si una de esas personas se llegara a convertir después de casados, entonces Pablo tendría mucho que decirle. Pero Dios no dice mucho para aquel que entra deliberadamente, es decir, con conocimiento, en una trampa como esta. Porque eso es exactamente lo que es, una trampa. Así es que tenemos una alianza matrimonial entre Josafat y Acab. Y no solo eso, sino que también tenían una alianza comercial. Habían unido sus flotas navales y enviado sus barcos a Tarsis. Esas fueron algunas de las cosas que hicieron juntos. Podemos volver a mirar lo que dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 48 y 49. Dice: Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: Vayan mis siervos con los tuyos en las naves. Mas Josafat no quiso. Él había aprendido su lección cuando este hijo de Acab llegó. Él dijo: no lo voy a hacer. Usted puede ver que esta alianza comercial que ellos habían hecho y el envío de sus barcos a recoger oro y granos no pudo progresar. Dios no la bendijo. Toda la carga se perdió en un naufragio. Ahora, la tercera alianza que ellos tenían era de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no podían hacer, lo lograron sus bueyes. Pero dejaremos esto para nuestro próximo programa y contamos siempre con su fiel sintonía. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor sean su más preciada posesión, ahora y siempre. Continuamos hoy estudiando el capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Josafat, y vimos cuán gran hombre era él. Pero vimos algo que hizo, que parece increíble.
se asoció con Acab, formó una confraternidad con él. Y dijimos que no podíamos encontrar dos personas que fueran más desiguales que estas dos. Hicieron una triple alianza y camaradería, y todo esto era material, todo era físico, no había nada espiritual en esto. Y vimos que formaron una alianza matrimonial, una alianza comercial, y la tercera alianza fue una alianza de carácter militar. En realidad, lo que los ejércitos de Acab no pudieron hacer, lo lograron sus bueyes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos otra vez el versículo 2 del capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Acab hizo una gran fiesta para Josafat, una gran comida, un banquete. Y aquí encontramos a Josafat en el lugar del desprecio. Dios no puede bendecir este tipo de arreglo. Tenemos aquí a Josafat, quien tenía una ansiedad por conocer el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Bueno, algo sucedió y esto ya lo hemos visto antes, pero deseamos hacer resaltar algunas cosas. Leamos el versículo 3 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Josafat, ya que ahora está en la familia, y por causa de la alianza que había hecho, dice, bueno, somos uno ahora, pues pertenecemos a la misma familia. Vamos a la guerra, vamos a hacer guerra. Pero Dios le había dado paz a Josafat. Sin embargo, ahora él entra en guerra. Pero no nos apresuremos. Cuando Acab hizo esa sugerencia, Josafat se sintió un poco molesto. Veamos lo que dice aquel versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Veamos, dice Josafat, lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Pero debemos fijarnos aquí en el versículo 5 para ver lo que hizo Acab. Leamos el versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres que se habían reunido aquí? Eran los profetas de Baal. Y Josafat pensó que allí había algo raro. Leamos los versículos 6 y 7 ahora. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así al rey. Micaías era uno de los grandes hombres de la Biblia, como hemos podido ver antes. Él le dijo la verdad a Acab. Él era un hombre de Dios, quien entregó al rey la palabra de Dios. Así es que ellos llamaron a Micaías. Y Josafat dice, no me querrás decir que en realidad no te gusta este hombre, porque él te dice lo que la palabra de Dios habla. Y Acab contesta, no me gusta, pero lo llamaremos de todas maneras. Y lo llamaron. Veamos entonces qué es lo que nos dice aquí el versículo 12 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. En otras palabras, ellos querían que Micaías, profeta de Dios, hiciera lo mismo que los otros profetas. Si usted quiere estar bien con el rey, pues lo que debe hacer es decirle lo que a él le gusta oír. Hay que estar siempre bien seguro de decir las cosas correctas. Pero Micaías tenía aquí un buen sentido del humor. Él no era una persona frívola, liviana, sino que tenía un sentido del humor y como usted ya sabe, y lo decimos reverentemente, Dios también tiene un sentido del humor. Fíjese que nos hizo a usted y a mí. Él tiene que haber tenido un sentido del humor para crear a la familia humana. Notemos pues ahora lo que dice aquí el versículo 13 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. O sea que yo voy a decir simplemente lo que Dios quiere que yo diga. De eso usted puede estar bien seguro. Eso es lo que contesta este profeta. Y leamos ahora el versículo 14.
Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió, Subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Aquí tenemos a estos 400 profetas falsos, profetas de Baal, corriendo y diciendo que suban, que suban. Y usted puede apreciar a Micaías con su sentido del humor, uniéndose a los demás profetas, corriendo junto a ellos y diciendo un poco sarcásticamente, que suban, que suban. Es por eso que Acab le dice, termina de hablar así, tú no me puedes engañar, tú no estás de acuerdo con ellos. Y aquí en el versículo 15 leemos, el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Él en realidad deseaba conocer la palabra de Dios, pero por otra parte, no la quería aceptar. Y amigo oyente, hay muchas personas que actúan en la misma manera en nuestros días. Aquí tenemos el mensaje de Dios. Ahora Micaías en el versículo 16 habla seriamente. Entonces Micaías dijo, He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, Estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Como usted puede ver, amigo oyente, Micaías en realidad está diciendo que el rey Acab va a ser muerto en la batalla. Y aquí en el versículo 17 leemos, Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? ¿Te fijas, Josafat? Dice Acab. Puedes ver que lo que tiene que decir no es algo bueno. Y eso ya te lo había dicho. Micaías deja que el rey reciba esta noticia como un golpe contundente. Note eso, por favor. Esta es una de las grandes cosas, creemos nosotros, que encontramos en la Biblia. Lo hemos visto en los libros de los reyes y lo volvemos a ver aquí. Escuche lo que Micaías dice. Él habla con toda seriedad ahora, pero con un poco de sarcasmo e ironía en lo que dice. Leamos los versículos 18 y 19 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Entonces él dijo, Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Ahora esto es realmente ridículo. ¿Puede usted imaginarse a Dios llamando a una reunión de directores o teniendo una reunión de su gabinete para ver lo que tiene que hacer? Amigo oyente, el Señor nunca pide el consejo de otro. Podemos entonces apreciar el sarcasmo que hay aquí en esta frase. Se nos dice en este versículo 19, y uno decía así y otro decía de otra manera. O sea que había toda clase de sugerencias. Luego en el versículo 20 leemos que entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y luego tenemos en el versículo 21, y él dijo, Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, Tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. En otras palabras, Micaías era una persona muy buena, que tenía buenas maneras para decirle al rey que todos esos profetas que él tenía allí eran un grupo de mentirosos. Que ellos le estaban diciendo toda clase de mentiras. No estaban diciendo la verdad. Y en el versículo 22 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas leemos, Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Tú serás condenado, le dice Micaías a Acab, pero éste no quiere prestar ninguna atención a esa clara advertencia. Y ahora Acab dice, tomen ahora a este profeta Micaías y échenlo en la prisión y déjenlo allí. Y leemos en los versículos 25 y 26, Entonces el rey de Israel dijo, Tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, Poned a éste en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Pero Micaías tiene algo que decir antes de irse. Escuche lo que le dijo aquí en el versículo 27. Y Micaías dijo, Si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, Oíd pueblos todos. Esto sí que nos gusta. Antes de irse, Micaías dijo, Mira, si tú regresas, entonces Dios no ha hablado por mí. Pero agrega,
Tú no vas a regresar. No estarás aquí, pero el resto de la gente sí. Recuerden lo que dije. Lo que encontramos aquí es algo tremendo, amigo oyente. Leemos ahora en los versículos 28 y 29. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Así que Acab está tratando de hacer algo muy sutil, astuto. Él se vistió como cualquier soldado, y había solo un rey en esa batalla, y ese rey era Josafat. Y el enemigo lo está persiguiendo. Ellos buscaban matar al rey de Israel, y casi terminan matando a Josafat. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, este hombre acá pensó que él había salido bien librado de la batalla. Finalmente, cuando la batalla había terminado, él dice, bueno, parece que salí bien de esta batalla. Pero en el lado enemigo había un soldado al que le había sobrado una flecha, y poniéndola en su arco la lanzó al aire. ¿Y qué pasó? Notemos que se nos dice aquí en el versículo 33 de este capítulo 18 del segundo libro de Crónicas. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Este hombre no estaba realmente apuntando hacia algo. Simplemente lanzó su última flecha al aire. ¿Y qué pasó? Alcanzó al rey de Israel, y éste murió tal cual había profetizado Micaías. Ahora Josafat regresa a su casa un poco triste, apesadumbrado, pero mucho más sabio que antes. Él no sería ya instigado tan fácilmente a salir una vez más con Acab a la guerra. Por supuesto que Acab ya no está vivo. Micaías el profeta le había dicho que él no volvería vivo de esa batalla, y así fue, no volvió. Pero el hijo de Acab y Jezabel quería que Josafat se uniera con él para realizar algunos negocios juntos, y el rey de Judá se mostraba un poco renuente a hacer eso, como es fácil entender. Pero ahora, cuando se encuentra en el camino de regreso a su casa, le sale al paso el profeta de Dios con un mensaje